¿A qué le tienes miedo? ¿A la persona que fuiste ayer? ¿Al indeciso presente? ¿O a la incertidumbre del mañana? Son muchas las personas que no logran conseguir lo que tanto anhelan en esta vida por la sensación del miedo. El miedo al futuro, el miedo a equivocarnos, el miedo a ser rechazado, el miedo a estar solo, el miedo a perder un empleo, el miedo al que dirán, el miedo a fracasar, el miedo a ser lastimado, el miedo a la responsabilidad, el miedo a ser señalado y juzgado, el miedo al cambio, el miedo a los riesgos, el miedo al compromiso, el miedo al silencio, el maldito miedo. Y peor aún, todo esto acompañado de las inseguridades, de la falta de confianza en sí mismo, de la baja autoestima, del no puedo, soy débil, no soy capaz, maldición, ¿por qué te envenenas? Si tienes todas las capacidades y fuerzas para conseguir lo que desees, solo te falta confiar más en ti y dominar el miedo. Pero ¿sabes qué? No es malo tener miedo. Lo malo es que dejes que eso sea más grande que tu fe, que tu confianza, que tu ilusión y esperanza. Nunca dejes que el miedo sea tan gigante que pueda frenarte y te impida seguir adelante. Porque el miedo nos paraliza, mata sueños y nos pone de rodillas ante él. Porque es imposible, dijo el orgullo. Es riesgoso, dijo la experiencia. Es inútil, dijo el miedo. Pero inténtalo, dijo el corazón. Así que si deseas combatir y conquistar el miedo, no lo harás sentado y estando cómodo en casa. Debes ir afuera y enfrentarlo. Incomódate desde mirar a los ojos a personas desconocidas, hablar a esa chica o chico que te gusta, hasta renunciar al trabajo que detestas. Practica con estas situaciones que se dan día a día. Y cuando termines, verás crecer tu confianza y seguridad. Y luego estarás listo para grandes cosas. Y el miedo se volverá más diminuto a tal punto que no te detendrá. Y si el miedo te vuelve a afectar, hazlo con miedo. Pero nunca dudes y te detengas. Lo que importa es que sigas avanzando con él o sin él. Porque la vida comienza donde termina el miedo. Ya decía un sabio, si quieres controlar a alguien, haz que sienta miedo. Así que sé tú quien controle al miedo. Hay algo que debes de saber. Es que el miedo siempre estará en nosotros. Él nunca se irá y será tu fiel compañero si así lo entrenas. Porque el miedo será el único que no nos deje, sin dejarlo nosotros antes de morir. Porque el miedo nos mantiene vivos y despiertos. Pero ojo, aprende a distinguir el miedo real del miedo imaginario. Miedo real es todo aquello que vives en carne propia, pero el miedo imaginario es todo lo que tu mente crea, diseña e imagina. Porque no le tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que hay en ella. Porque no le tienes miedo a las alturas, tienes miedo a caer. Porque no le tienes miedo a la gente que te rodea, tienes miedo a ser rechazado. Porque no le tienes miedo al amor,
tienes miedo a no ser amado. Piensa por un momento. Todo es imaginación nuestra y lo que la mente cree que pueda pasar. El miedo es como una muralla que separa de la persona que eres hoy a lo que puedes llegar a ser mañana. Porque todo lo que siempre has querido en esta vida está al otro lado del miedo. Y debes cruzarlo. Ya decía otro sabio, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino es aquel que consciente de su defecto se enfrenta, se atreve, conquista y se vuelve amigo del miedo. Porque nada es real hasta que se experimenta. Piénsalo.